ciudad de Camaná, y donde por supuesto la municipalidad no ha querido dejar pasar por alto esta fecha tan significativa para todos, porque normalmente siempre hemos estado acostumbrando a celebrar la fecha de fundación española, el 9 de noviembre, pero desde esta gestión muy preocupada siempre, vinculada con la cultura y sobre todo con fortalecer los lazos de identidad, hemos querido que ojalá a partir de ahora, todos los años, conmemoremos los 21 de junio, los años también de creación política, dado la historia, dado todo el contexto que enmarca esta creación política. Ya en los días anteriores, seguramente a través de los medios de información, se han podido ustedes informar las diversas actividades que se vienen haciendo por esta fecha tan significativa, no solamente a nivel de la provincia de Camaná, sino también a nivel de la ciudad de Arequipa, inclusive en la capital de la República, en el Congreso, dado que en el mismo Lima se ha formado una mesa de trabajo de la cultura afroperuana, en donde precisamente tenemos un representante de nuestra cultura afroperuana en Camaná, Santos Pastor, que ya también seguramente a través del foro se va a ir difundiendo todo lo que significa este personaje para nuestra ciudad de Camaná. De manera que a todos, a nombre de la Municipalidad Provincial de Camaná, en la persona del doctor Jaime Juan Álvarez, darle la más cordial bienvenida a todos ustedes a participar en este foro. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Palabras de bienvenida a cargo del Magíster Ronald Emilio. Bien, como parte del rol del Ministerio de Cultura que tenemos a través del Viceministerio de Interculturalidad, que es el ente rector, es la autoridad máxima en asuntos de interculturalidad e inclusión de pueblos indígenas u originarios y el pueblo afroperuano. Siguiente, por favor. Siguiente. En ese sentido, vamos a empezar mencionando sobre el tema de la diversidad cultural, con una palabra que es bastante compleja y que puede llegar a tener más de 1000 significados, y para nosotros los antropólogos todavía es aún más complicado poder definirla. Cada vez la usamos mucho en nuestro vocabulario, pero cuando queremos específicamente decir qué es cultura, nos quedamos en la reflexión. Seguramente ya hemos identificado algunos de los elementos que están en pantalla, ¿cierto? Por ahí de repente ven una danza que ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿cierto? La danza de tijeras. Correcto, una danza que la podemos encontrar en las zonas de Apurímac, por ejemplo, Ayacucho, Huancavelica, y también se tenía registro en el norte de Arequipa. Podemos encontrar también el retablo ayacuchano, expresiones, por ejemplo, arqueológicas como en el caso de Churacó, o prácticas o costumbres que hoy han sido integrados también dentro del sistema de salud, como el caso del parto vertical. Todas estas expresiones forman parte de lo que nosotros entendemos, siguiente por favor, de lo que es cultura. El concepto más amplio que podemos utilizar es que aquello que el hombre ha creado para poder sobrevivir en sociedad. Pero cultura, para el Ministerio, básicamente, se refiere a todas las formas aprendidas de pensar, de sentir, de hacer, así como sus manifestaciones, producciones, resultados de la relación entre los seres humanos y la naturaleza como parte del grupo social. Entendiéndose estas manifestaciones, por ejemplo, como los valores, sus conocimientos, nuestras prácticas, tradiciones que tenemos en nuestro día a día y que para nosotros es normal, pero que si nos ponemos un ratito a un costado y observamos, pues terminamos dándonos cuenta de que hay muchas cosas que son particulares y que nos diferencian de otros, pero esos otros al final se terminan convirtiendo en nosotros. En el caso de nuestro país, que es riquísimo y que viene de unas culturas prehispánicas, llegan los españoles, tenemos migraciones externas, hay un pueblo que ha sido traído forzado, como es el caso de los africanos, tenemos una mezcolanza, un crisol de mestizaje. Las cifras nos muestran que en el último censo del 2017, a propósito de que este año, entre agosto y octubre, vamos a tener un nuevo censo, tenemos 33 millones de peruanos, en los cuales registramos 55 pueblos indígenas. En estos 55 pueblos indígenas, la mayoría que se encuentran en la parte de la selva, tenemos allá 51 y 4 en la zona de la parte andina. Tenemos registradas a la fecha 48 lenguas originarias o lenguas indígenas y tenemos un pueblo afroperuano. De acuerdo a las cifras, cuando uno pregunta cómo te autopercibes, que es la última pregunta que se incorporó en el censo del 2017, la mayoría nos autoidentificamos como mestizos. Pero dentro del mismo término mestizo
allí expresiones propias de, por ejemplo, ¿no?, aquellos que se consideran quechuas. Aquellos que se consideran afrodescendientes también están dentro de esta referencia, ¿no? Entonces, curiosamente, en el caso de Lima, el distrito de San Juan del Lurigancho, es el que tiene mayor diversidad o mayor población de autoidentificación de lengua indígena y también de población afroperuana, lo cual nos lleva a pensar también en el tema de las migraciones, por ejemplo, que son parte fundamental para entender hoy nuestra realidad. Síganme, por favor. Bien. Esto lo vamos a trabajar un poquito rápido, entendiendo el tiempo, sobre los pueblos indígenas o originarios. En el caso de Lima, siguiente por favor, nosotros encontramos un solo pueblo indígena o originario, que es el caso del quechua. Ahora, ¿qué es un pueblo indígena o originario? Este término, que básicamente es un poco complejo también, entendiéndose de que son sujetos de derechos colectivos y está el convenio de la OIT número 169, que involucra una consulta previa y que nos pide justamente tener como referencia a esta población. Y muchas veces para nosotros es complicado poderlos identificar, así que se han establecido 4 criterios, 3 de los cuales son objetivos y uno es subjetivo. Voy por el más práctico, que es la autoidentificación, que es un criterio subjetivo, es decir, yo, bajo mi forma de pensar, de percibir la realidad, yo me identifico como, en este caso puede ser quechua, por ejemplo, ¿no? Me identifico como aymara, esta autopercepción. Sin embargo, hay 3 criterios objetivos que el Estado considera y son: el primero es el que estas poblaciones tienen un origen de tiempos anteriores al Estado, es decir, que pueden tener una arraigo histórico, presencia histórica. Pero también estaba Grecia, Roma, y ahí es donde... Entonces, en esa celda va a haber la presencia de un anticiclón que es el motor de toda la dinámica climática que tenemos en el Perú, en Sudamérica. Eso se llama el anticiclón del Pacífico Sur Oriental. Es una masa de aire frío y seco que desciende sobre nuestros lados. Y eso propicia también la presencia de los vientos alisios. Los vientos alisios son muy importantes, son unos vientos que van al sureste, del sureste hasta la línea ecuatorial. Entonces los vientos movilizan, ingresan hacia el fondo marino. Ingresan al fondo marino y producen una espiral, asoplando, ¿no?, desde la superficie hasta el fondo marino, y llega el agua hasta el fondo marino y vuelve a subir nuevamente. Y a eso le vamos a llamar el transporte de ESMA. Ahí está el nombre, transporte de ESMA. Es decir, ingresa, como cuando tú quieres ir a tu trabajo y quieres ir a una taza de café. Está caliente, está flequeado, empieza a soplar, lo viene el aire, el soplo va al fondo, lo enfría y va subiendo lo frío hacia arriba y lo caliente va abajo. Eso mismo ocurre en el mar. El viento sopla, produce una espiral, esa espiral llega abajo se forma lo que decimos el bombeo y empieza a subir hacia arriba. ¿Y qué sube? Nutrientes. Y por lo tanto nuestro mar es frío y con muchos nutrientes. Y esa es la característica, o a ese fenómeno nosotros le decimos afloramiento, el afloramiento costero. Entonces, la corriente de Humboldt es una corriente fría, y al ser fría estabiliza el aire. No hay nubes, no forman lluvias, pero sí va a formar neblinas. Eso lo vamos a ver. Hacemos la siguiente. En la siguiente vemos la influencia de la atmósfera. Entonces hemos visto el comportamiento del océano. Produce el efecto ESMA. El efecto ESMA genera el afloramiento. El agua de la corriente se va a desplazar hacia el Ecuador. Y cuando llega a los 5 grados de latitud en punta de Illescas, el agua gira y se va al oeste. ¿Saben por qué gira? Porque la Tierra tiene un movimiento de rotación de oeste a este. Y entonces
los cuerpos se desvían a la izquierda en el hemisferio sur y a la derecha en el hemisferio norte. Y a eso se llama la fuerza de Coriolis. La fuerza de Coriolis se desvía y va a dar la vuelta de nuevo y va a regresar los 30 grados otra vez y así se va a veces. Entonces, en esta propuesta, en este fenómeno, vamos a tener el anticiclón del Pacífico Sur. Es compuesta de los distritos Islay, Tambo y Quilca, cuya capital será el referido Puerto Mayor, dado por mandato de Miguel San Román, presidente de la República, en Casa de Gobierno en Lima, el 19 de diciembre de 1862. Es aquí cuando a Quilca se la lleva la provincia de Islay. Y Mariano Prado, presidente de la República, mediante la ley del 3 de enero de 1879, que establece la demarcación de la provincia de Islay, disponiendo en su artículo 3º que el distrito de Quilca se separa de la provincia de Islay y se agrega nuevamente a la provincia de Camaná. Esto, dado en sala de sesiones del Congreso en Lima el 24 de diciembre de 1878. Y publicado por mandato en Palacio de Gobierno el 3 de enero de 1879. Como en alguna oportunidad la había escuchado a su alcaldesa que está aquí presente, es por ello que el distrito de Quilca celebra su aniversario el 3 de enero por la incorporación de nuestra provincia de Paraná. La siguiente. Vamos a hablar un poco sobre el cosmógrafo cronista Juan López de Velasco, que hace una mención sobre Quilca. Pobló en esta ciudad el marqués don Francisco Pizarro por el año 1534 o 35, en otro asiento del que ahora tiene, de donde se mudó al valle de Quilca, a donde ahora está. El temple de esta ciudad se tiene por el mejor y más apacible de todo el reino del Perú para poder vivir. Llueve en él y hay invierno y verano como en Castilla. Cógese en su comarca mucho trigo, de que se hace pan muy sabroso, gran cantidad de vino, porque hay viñas, y se crían bien en su comarca y dan mucho de ellas, y el vino se conserva todo lo que quieren. Es tal cual. Pedro César de León, su crónica del Perú, en el capítulo que dice de los valles que hay hasta llegar a la provincia de Tarapacá, dice, de estos valles de la Nazca van hasta llegar al Acarí, y adelante están Ocoña y Camaná y Quilca, en los cuales hay grandes ríos, y no obstante, en los tiempos presentes, ya poca gente de los naturales, o sea, había poco poblador en la zona. En los pasados hubo la que en todas partes de estos llanos, y con las guerras y calamidades pasadas, le fueron abocando hasta quedar en lo que vemos. Cuarto, los demás son los valles fructíferos y abundantes, aparejados para criar ganados. Adelante de este valle de Quilca, que es el puerto de la ciudad de Arequipa, está el valle de Chuli, Tapopaya y el de Hilo. La siguiente, por favor. Ricardo Campa, en 1890, retrocede a la historia en estudios críticos acerca de la dominación española de América y narra que en 1570 el poblador español de la villa de la Ribera de Camaná, don Juan de Herreruelo, hace llegar al rey Felipe II una petición a nombre de los pocos vecinos que había en Camaná, para que se les permita construir la primera iglesia. Dice así, que Juan de Herreruelo, el vecino de la villa de Ribera, por sí, a nombre de los vecinos, hizo presente que él y 33 vecinos nada más había en Camaná, 33 pobladores vecinos españoles, que de la danza que la componen tenían sus casas y moradas de la una parte del río como de la otra. A ver, un poquito de falta en el carro seguramente. Por ser tierra fértil y abundosa, está poblada de chacras de pan, vinos, higos y pasas, de donde se provee y sustenta la ciudad de Lima, Cusco y otras partes. Más que por ser el río muy caudaloso y peligroso, no se puede pasar los 8 meses del año, dejando en ellos los dueños de las chacras de oír misa, por necesidades del trabajo de ellas. Piden se les dé permiso para juntar a su cosa una iglesia, y para que el clérigo que les asista, se les señalen parte de los diezmos. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Es el primer grupo de pobladores piden una iglesia y ellos mismos
la sustentan. Ellos mismos dan la forma de sustentar esta iglesia. Luego tenemos en 1574 Juan López de Velasco, en Geografía y Descripción Universal de las Indias, dice que la Villa de San Miguel de la Primera, en 16 grados de altura y 22 leguas en Arequipa al norte y 6 leguas a la mar, en el valle de Camaná, de 25 o 30 vecinos pobladores. Está certificando la misma cantidad de pobladores. Difundidas convenientemente, ya sea por la dificultad de obtener el libro, un importante libro para la historia de Arequipa, que tiene como nombre Una ciudad para la historia, una historia para la ciudad. Esa es una fotografía reciente, la primera, por favor. Ahí está el regidor Ronald Oporto, si lo pueden identificar. Sí, está bien. La siguiente, por favor. Ahora sí. Todo empieza o todo termina con la batalla de Ayacucho, que es la batalla que nos da ya en la situación definitiva. A propósito, nosotros hemos tenido oportunidad de estar en Ayacucho en el bicentenario de la conmemoración de la batalla de Ayacucho. Estuvo la alcaldesa con sus regidores, hicimos la coordinación con un funcionario. La verdad que pensamos inclusive que se iba a suspender la ceremonia porque hubo una lluvia torrencial ese día. Sin embargo, los ayacuchanos ya estaban acostumbrados, nosotros no. Y ellos, pues, cuando llegamos estaba totalmente abarrotado el escenario. Y es justamente después de la batalla de Ayacucho que se firma, la siguiente por favor, que se firma la capitulación de Ayacucho entre José de Caldera, jefe del Estado Mayor, y el coronel José de Sucre, el general José Antonio de Sucre en Ayacucho. La siguiente, vamos a ir de manera dinámica y lo más rápido posible. Los acuerdos de la capitulación, y entre ellos lo más importante es el retiro de las tropas de Virrey La Serna. Con relación a esto también he realizado algunas investigaciones y hay algunos historiadores que detallan cómo salió el Virrey La Serna del Perú. ¿Por qué no se fue por el Callao? ¿Por qué no se fue por Lima? Porque en el Callao había mucha gente rebelde. Entonces el Virrey La Serna y su comitiva deciden venirse por la costa de Carabalí y Camaná. Cuando llegan a Camaná, ¿cómo creen que los recibió el pueblo de Camaná si nosotros estábamos en una fase independentista? Se supone que teníamos que apurar al virrey para que se vaya. Pero ¿qué hicimos los camaneros en aquel tiempo? Lo recibimos con arcos y flores. Y es más, ¿qué hicimos con el virrey? Hicimos que se quede 3 días en Camaná. Le dimos hospedaje, le dimos comida, porque nosotros teníamos un bastión aquí españolista en Camaná, ¿no? Juan Flores de Campo, que había sido uno de los ejes del desarrollo de Camaná, el español evidentemente, y había dejado en los camanecos esa condición. La siguiente, por favor. La siguiente. Es el virrey. Ese no es el virrey, por favor. El virrey José La Serna efectivamente se retira del Perú por Camaná, y de ahí es que tenemos el testimonio, ahora sí puede pasar la siguiente, de este personaje, Santos Pastor, que a la edad de 14 años observa el paso del virrey La Serna y en la entrevista que él le hace describe cómo llega el virrey La Serna a Camaná. La vestimenta de él era tan impresionante para los pobladores de ese tiempo que él la describe con nitidez. Santos Pastor, como sabe, llegó a vivir, ¿cuántos años? 126 años con 43 días. Muy bien, con 43 días. Con 43 días. Y él, Santos Pastor, tenía una memoria increíble, porque lo entrevistaron a los 124 años y se acordaba de hechos de su niñez. Imagínense si a nuestra edad no nos acordamos lo que ha pasado hace 3 días, pero él se acordaba lo que había pasado hace
70, 80 años, ¿no? Uno de los secretos de, como ven el tamaño de su calzado, o perdón, de sus pies, ¿no? Él no usaba calzado y era una persona, claro, muy dinámica. La siguiente, por favor. Aquí podemos observar el cuerpo de Quilca de ese tiempo y cómo el virrey, pues, efectivamente se retira de Cabanán. La siguiente. Aquí hemos encontrado un dato curioso, porque el rey cuando se va casi se regresa. ¿Cómo así? Que a él le dieron credenciales y cuando él se retira de Quilca, una flota chilena